Bueno, antes de iniciar, primero quiero decirles que no soy experta en el tema, ni mucho menos. Este tema simplemente es un tema que me gusta, y ahora que iniciamos semestre teníamos como objetivo dar diversos temas en lo que es Astrotech. Entonces yo escogí que fue propuesto por Manuel. Me basé básicamente en este libro, que es el de Andrew Shaw, 2006. Es un libro sobre astroquímica y astrobiología. Bueno, por si alguien lo quiere, lo tengo en digital, se lo puedo pasar con mucho gusto. También me basé en una presentación de un seminario que recibí en la UNAM cuando estuve allá un tiempo estudiando. Hay un proyecto sobre espectroscopía, que pues ahí hay doctores que se dedican a esto, ¿verdad? Que tienen años de estar estudiando el fenómeno y todo lo que es este tema, entonces ya han encontrado estudios bastante importantes. Esto es muy general porque no pretendo ni dar términos técnicos ni mucho menos, ¿verdad? Porque la idea es que entendamos un poquito qué es y no enredarlos, ¿verdad? Si en algún momento de la presentación tienen alguna duda, con mucho gusto nada más preguntan, y si no sé, no importa, les invento, no se mentiras. No les voy a inventar nada, sino que la idea es ojalá eso, que podamos conocer un poquito de lo que es el tema. Quise comenzar con esta frase porque me llamó mucho la atención, de hecho es una de las frases de este libro, que básicamente lo que hace es eso, ¿verdad? Ver la astronomía desde otro punto de vista, ¿verdad? Es como cambiarnos los lentes que tenemos y pensar que astronomía es solo observar estrellas y cuerpos en el cielo, y no es solo eso, es algo un poco más complejo. Incluso hay ramas de la ciencia todavía más complejas de lo que es la parte de astronomía, y la astrobiología es simplemente una más que es bastante interesante y que se trata de pues, descubrir un poquillo sobre qué es el tema. Creo que es aquí, ¿no? Un asistente aquí. ¿Qué ya me pasa? Ayúdame, quiero ver. No sé, no pasa ni. Bueno, mientras resolvemos el problema técnico, ya. Ahí está. Ya otras veces. No es como empezaban. Ok. Básicamente lo que vamos a hablar un poquito es sobre el concepto, ¿verdad? ¿Qué es la astrobiología? Básicamente el origen de todo esto. Voy a hablar un poquito sobre los tipos de vida, porque van a ver que esto es como el tema fundamental de lo que es la astrobiología, y sobre 3 estudios realizados, que básicamente es como lo que se ha hecho últimamente en este tema, que también son puntos de referencia importantes. Bueno, astrobiología es un término común de llamarlo, ¿verdad? Pero muchos incluso utilizan otros términos como es la exobiología, xenobiología, bioastronomía, cosmobiología, que cosmobiología es el término que utilizan actualmente los rusos. Pero básicamente lo que busca esto, el interés principal, es estudiar lo que tiene que ver todo con el origen de la vida, desde cómo inició, o sea, cómo fue que se formó el universo, hasta todo lo que se ha venido desarrollando desde ese momento. Van a ver más adelante que hay 2 teorías sobre esta formación. Básicamente lo que busca es entender tres interrogantes que se plantean, que es cómo empieza la vida y cómo es que evoluciona, sobre si existe vida en otros lugares, aunque algunos no crean lo que es la vida extraterrestre o fuera de lo que nosotros conocemos como vida, concebimos como vida ahora, es algo que preocupa bastante, o que hay gente que se ha dedicado a estudiar esto, y no estoy hablando de ovnis, sino de formas de vida que nos puedan dar un indicio de algo más que no sea esto que conocemos. Y lo que es, ¿verdad?, el futuro de nosotros, bueno, de la Tierra, en lo que es el espacio. El universo es muy grande, y en realidad en lo personal yo no creo que seamos solo nosotros, que sea solo este pequeño punto en el espacio donde haya vida. Deben haber otras formas de vida que en eso están, son estudios que se han venido desarrollando. Entonces básicamente la astrobiología o la astroquímica, que también no hay como una diferencia marcada entre ellas, lo que se preguntan es, bueno, si realmente la vida se origina o no en la Tierra.
¿verdad? Cómo es que se va formando, si proviene o no del espacio. Hay muchas teorías, como les digo, o puede ser que tiene todo un proceso de formación, o si en realidad nada más es algo que se dio de una forma indistinta, vamos, simplemente apareció ahí, de una forma que no se explica, ¿verdad? Como el mismo universo tan misterioso que es. Y pues lo que busca es tratar eso, de ver si se puede identificar algo que nos diga, bueno, por qué se formó, cómo se formó, de qué está formado, hacia qué va, y cómo se ha ido desarrollando eso, todo eso en lo que es y los estudios actuales. Con respecto al origen, como les dije anteriormente, se tiene conocimiento así tácito de un tipo de vida que es nuestra vida, ¿verdad? La vida terrestre. Los diferentes organismos que tenemos, cómo han sido estudiados, bueno, todavía el genoma humano no está totalmente descifrado por completo, se han estado haciendo todavía estudios, es algo muy complejo, pero básicamente lo que tienen los astrónomos que se dedican a esta parte, esa es la única base que se conoce ahorita, la forma de vida de nosotros, ¿verdad? Nuestras formaciones celulares, nuestros componentes, los átomos y esas moléculas. Y entonces este es como el punto de partida para buscar en el universo algo similar a esto. Puede que haya vida, pero no es una vida como la que nosotros conocemos. Entonces ahí es donde está como la interrogante principal de cómo vamos a encontrar ese tipo de vida si en realidad no sabemos cómo buscarlo o qué es lo que estamos buscando. Entonces la astrobiología lo que hace es tomar en sí herramientas que nosotros sí conocemos para tratar de determinar en ese punto si en realidad puede o no haber, pero sin embargo lo que busca es eso, lo que está buscando ahorita es formas de vida como la que ya nosotros conocemos, pues porque buscar otra cosa no sería posible. Una teoría muy importante es la teoría del Big Bang, creo que ya supongo que han escuchado, ¿verdad?, sobre la formación del universo. Una gran explosión, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es una galaxia, la galaxia de Atenea, una de tantas galaxias. La teoría del Big Bang lo que supone, así en términos generales, generalísimos, es una gran explosión donde toda esa materia quedó ahí en constante pues intercambio y demás, y de ahí se fueron dando las pequeñas formaciones que iniciaron con galaxias donde se desarrollaron estrellas y poco a poco formaciones como los planetas, que son pues formaciones importantes. De hecho muchos de estos planetas no fueron descubiertos por lo mismo, porque se buscaban planetas que tuvieran el comportamiento de la Tierra, con los mismos periodos de rotación y traslación alrededor del Sol, con las mismas características, parecido en masa, en diámetro, en tantas cosas. Y pues muchos de los planetas que se han sido descubiertos se descubrieron porque se modificaron esos patrones de búsqueda. Bueno, trataban de buscar algo similar a la Tierra y se dieron cuenta de que no es así, o sea, no todos los planetas son como la Tierra, ¿verdad? Ahí está Plutón, que dejó de ser planeta, bueno, en realidad nunca fue planeta, pero son diferentes descubrimientos que se han hecho precisamente por eso que les digo, por modificar patrones de búsqueda, por no aferrarse a una sola formación o una sola forma de ver esa vida o ese cuerpo celeste y buscar otras opciones. Algo así sucede con lo que es la astrobiología. Entonces, esta teoría, la teoría del Big Bang, viene a sustentar, ¿verdad?, una de lo que fue el origen de la vida. Entonces, ahí hubo, en esa explosión tan fuerte, hubo formaciones de elementos pesados, elementos livianos, primero los pesados, ¿verdad?, se forman antes los livianos, y pues hay formaciones características de cada grupo de esos elementos. Pero para estudiar esos elementos químicos, ¿verdad?, los que nosotros conocemos actualmente, los que tenemos en nuestra tabla periódica, hay que echar mano, ¿verdad?, de diferentes herramientas o estudios para poder determinar lo que son los diferentes tipos de vida. Con respecto a los tipos de vida, entonces básicamente, así en términos generales, estaríamos hablando de dos tipos de vida. La vida terrestre, así como la conocemos, de la que tenemos evidencia y que podemos decir que está sustentada, y la vida no terrestre o extraterrestre. Y pues es aquello que estamos tratando de descifrar, ¿verdad?
Imagínense el universo, una pequeña porción de ello, ¿verdad? Que todavía está en estudio, y pues la increíble cantidad de moléculas que hay ahí formadas, moléculas que incluso nosotros no somos capaces de entender, ¿verdad? Por la misma capacidad del ser humano, que pues están ahí. Eso es una gran interrogante pues para los fanáticos de esta parte, ¿verdad? Los que quieren entender cómo se formó el universo y hacia dónde vamos. Entonces, en la vida terrestre tenemos nuestras moléculas características, ¿verdad? De las moléculas más simples, las que se forman con 2 átomos nada más, ¿verdad? Hasta las moléculas más complejas, no sé, molécula de glucosa, qué sé yo, otras. Sin embargo, hay otras limitantes, hay moléculas de más de 7 átomos o 6 átomos que ya no somos capaces ni siquiera de entender. Y ese tipo de moléculas están ahí en el universo, entre el gas interestelar, entre las diferentes formaciones que hay, pues ahí están, eso es lo que se busca entender. Se entiende como vida terrestre pues aquellos que tengan moléculas características en formaciones de ADN o ARN, que son los 2 tipos de moléculas, digamos, que están sustentados, que son la vida que tenemos. Estas se dividen en vida orgánica o vida inorgánica, dependiendo del origen que éste tenga. Y se entiende como vida terrestre todo aquel organismo que sea capaz de evolucionar, ¿verdad? Aquello que pueda nacer, que pueda crecer, que pueda reproducirse de alguna manera o multiplicarse y que tenga pues una muerte, ¿verdad? Eso es vida terrestre, todo aquello que tenga esa capacidad de evolución. Y pues como vida extraterrestre, pues todas aquellas características que no cumplan con este patrón, por decirlo así. O sea, todo aquello que se salga de esa línea que ya nosotros tenemos definido es lo que se conoce como esa vida extraterrestre y lo que la astrobiología estudia. Bueno, ¿cómo se estudia esto, verdad? Porque llevo ratos hablándoles de esto, pero no les he dicho todavía cómo es el asunto. Hay varias variables. En la astronomía, independientemente de las disciplinas que haya, ¿verdad? Son tantas. Desde la antigüedad, sí, hace muchísimos años, desde la época griega y demás, uno de los aspectos más importantes de todos los objetos celestes fue la luminosidad, ¿verdad? Como cuando estamos aquí fuera y vemos hacia el cielo y podemos observar las diferentes estrellas y las lucecitas. Esto de alguna manera es un punto importantísimo para lo que es el estudio de todos los objetos, porque la luminosidad nos dice mucho de ese cuerpo, independientemente de lo que esto sea, porque todo cuerpo tiene esa capacidad de irradiar luz. Con respecto a la luminosidad, bueno, con la luminosidad se pueden estudiar distancias entre objetos, se pueden estudiar capacidades de que tenga el objeto, incluso edades del objeto. En una estrella, por ejemplo, su color nos da por decirlo así, una idea de cuántos años puede tener la estrella o no, en qué etapa de su ciclo de vida se encuentra. Una forma de poner esa luminosidad en números es por medio de las magnitudes. Las magnitudes son numeritos que nos dicen, bueno, en una escala, ¿verdad? Como todo, lo ponemos en escalas. En una escala de tal forma, bueno, cuánto brilla o no un objeto, eso se hace por medio de una magnitud. En términos generales, entre más brilloso sea el elemento, la magnitud es negativa, ¿verdad? O sea, un objeto con magnitud menos 20, por ejemplo, es un objeto muy brillante que se puede detectar a simple vista, o incluso más, ¿verdad? Un objeto con magnitudes positivas de 4 o 5, incluso 6, de 6 para arriba, yo creo que ya no se puede ver ni con telescopio, costaría mucho, ¿verdad? Y con respecto a esto, a la luminosidad, a las magnitudes, hay una rama, por decirlo así, muy importante, que es la espectroscopía. ¿Y qué hace la espectroscopía? Pues toma esa luz, esa radiación en forma de luz, y trata de codificarla, por decirlo así, en rangos que sean entendibles por nosotros. Y esos rangos precisamente lo que nos dicen es a qué elemento químico pertenece. Pues porque cada elemento, ¿verdad? Yo les voy a hablar de química, me voy a aburrir. Pero bueno, pues cada elemento tiene una longitud de onda dada, y pues esta longitud de onda está bien registrada porque han sido años, ¿verdad?, de estudio, que el oxígeno, que el hidrógeno, que el helio,
y pues todo eso se puede determinar por medio de la espectroscopía. Lo que tiene que ver con el espectro es bastante amplio, el espectro visible es muy poco, y con respecto a la longitud de onda les puse esa tablita ahí para ver que bueno, mucho de lo que está ahí nuestro ojo humano no lo puede ver, ¿verdad? Mucho se absorbe por el ozono, mucha de esa luminosidad que viene de esos objetos se absorbe por el ozono. Mucha de esa radiación ni siquiera está en ondas que nosotros podamos detectar, como estas, las del radio, por ejemplo, de 2 a 10 centímetros. Recordemos que el espectro visible es de 700, 900 nanómetros. O sea, entonces, por eso se utilizan pues herramientas ya más profundas que puedan explicar esas luminosidades que nosotros no podemos. Esto que está aquí es, bueno, lo mismo que les mencionaba anteriormente. Allá se ve el rango de visión humana, que es este pedacito que está aquí nada más, visible. Y todo lo demás es todos los objetos del universo que emiten luz en esa longitud de onda que están ahí y que de alguna manera, estas son las más extensas, por ejemplo, las microwave, allá están las ultravioleta y demás, que básicamente todo eso, como les digo, permite obtener un dato de la formación que tiene ese objeto, ¿verdad? Pues porque pueden ver ahí, digamos, lo que es el agua, ya está el oxígeno, el dióxido de carbono. Ven que cada uno de ellos ya, digamos, previamente se ha establecido cuánto es el rango de longitud de onda que tiene y demás, y pues de esto es de que la astrobiología más o menos puede determinar, bueno, no más o menos, en realidad es una forma exacta de determinar esto. La astronomía molecular lo que hace es eso, ¿verdad? Busca cuáles son esas moléculas interestelares, ¿verdad? Aquellas moléculas que no tenemos nosotros aquí, que no están aquí en la Tierra, que nosotros podemos estudiar, sino pues aquellas otras que no son características, ¿verdad? Lo más abundante que tenemos ahorita es la molécula de atómica de hidrógeno, ¿verdad? Que es en el universo, todo lo que es el medio interestelar, lo más abundante. Hay otra formación de moléculas ya más grandes, ¿verdad? Que son las diferentes reacciones que se forman ahí en ese polvo interestelar, en esas diferentes reacciones que se van dando, se forman esas moléculas. Y hay otras moléculas que van formándose primero por lo que son las moléculas diatómicas, ¿verdad? Y de ahí en adelante van creciendo hasta que se tienen factores, por decirlo así, de lo que son átomos por metro cúbico de esas nubes interestelares, ¿verdad? Amoníaco, formaldehído. Todo eso se ha obtenido por medio de la espectroscopía y esa parte. Como les decía anteriormente, solo tenemos capacidad de entender una molécula de 6 átomos, ¿verdad? Antes de eso, después de eso, perdón, ya es más difícil y es donde hay que estudiar otras posibilidades. Y con respecto, ya viéndolo de una forma macro, ¿verdad? La química estelar lo que hace es ver, por ejemplo, esta es enfocada en lo que son los cúmulos. ¿Alguien sabe qué es un cúmulo? ¿Cómo? No sé nunca. Aglomeración. Ajá. Los cúmulos son conjuntos, ¿verdad? Aglomeraciones de diferentes estrellas. Tenemos los que son abiertos y los cerrados o los globulares, ¿verdad? Entonces, para darles una idea de qué tan importante es este estudio de la astrobiología, se ha podido determinar en diferentes cúmulos que se han estudiado que los cúmulos cerrados, ¿verdad? Aquellos que se puede decir que son grupos de estrellas cercanos, están formados por elementos más básicamente pesados, ¿verdad? Se han hecho estudios de esa luminosidad y se ha observado incluso hierro en esos estudios que se obtienen de la espectroscopía. ¿Y qué nos indica a nosotros o qué me sirve a mí saber que hay hierro, que hay formaciones de hierro en esas estrellas? Pues nos da una idea de la edad, ¿verdad? Porque si volvemos a lo mismo de la teoría del Big Bang, en el inicio de la formación lo primero que se forman son los elementos más pesados. Entonces, si tenemos estrellas con estos elementos característicos, lo que nos dice es que, bueno, son estrellas viejas y podemos incluso decir un número bastante cercano a la edad que pueden ellos tener.
¿Y qué nos dice también? Que probablemente su formación sea proveniente de materiales de esa explosión. Se ha encontrado con astrobiología también en cúmulos abiertos, que son formaciones no tan, o sea, las estrellas no están tan cerca, ni se puede ver como una forma definida. Se han observado ya que son elementos más livianos, ¿verdad? Ya son otros elementos que ya están en otro rango de la tabla periódica. ¿Y qué idea nos da esto? Bueno, que son formaciones jóvenes. Formaciones jóvenes nos dicen nosotros que probablemente sean producto de una explosión de una supernova. ¿Sí saben qué es una explosión de una supernova? ¿Sí? ¿Lo explico? Básicamente cuando se dan estas explosiones, todo el material que queda ahí en el aire, ese material remanente fue lo que pudo haber dado origen, de ahí vuelven a nacer otras estrellas, ¿verdad? Estamos hablando de tiempos de, o sea, ningún ser humano vive para ver eso. Pero lo que nos indica es eso, precisamente que esas estrellas o esos elementos, esas formaciones que están ahí probablemente vengan de ese remanente de material que está ahí. Entonces, la astrobiología permite determinar todo eso y pues es muy interesante porque tener un objeto en el cielo, un conjunto de objetos y poder decir cuánta edad tienen, qué elementos lo forman, pues es algo que no podría hacerse si no fuera por este medio. Y para terminar, porque se están durmiendo, con respecto a los estudios realizados, bueno, o sea, hay equipos, tienen que ser equipos muy específicos para estudiar esto, como les digo. Son longitudes de onda que nosotros ni siquiera somos capaces de detectar. Hay que usar equipos capaces de observar en infrarrojo, por ejemplo. Hay muchos estudios en lo que es el infrarrojo, avanzados en esta parte. Hay que utilizar, armarse, digamos, de todo lo que son las herramientas de lo que son telescopios y demás para poder observar y detectar esto. Son estudios de mucho tiempo, observaciones muy prolongadas con tiempos de exposición muy elevados para poder obtener algo de esto. Y 3 estudios importantes, que si alguno quiere información, yo le puedo pasar. Hay un estudio bastante fundamentado de lo que es la composición celular de los organismos, ¿verdad?, fuera de la Tierra, que estos estudios se han podido comprobar por medio, como les digo, de observaciones y de equipo, obviamente bueno, precisamente estos 3, yo tengo un poquito de información de estos porque los autores de estos estudios trabajan en el Observatorio Astronómico Nacional de la UNAM y pues ellos compartieron alguna información con nosotros, como saben conmigo. Y lo otro es la búsqueda de materia orgánica y vestigios de organismos vivos de naturaleza extraterrestre. Esto va a sonar rarísimo, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a buscar primero materia orgánica y organismos vivos en algo que no sea la Tierra, ¿verdad? Sin embargo, es algo muy, muy interesante porque es estudiar cometas, por ejemplo, meteoritos, otras estrellas, que nos puede decir datos bastante curiosos de lo que es el origen y la formación del universo. Y lo que son los estudios que se hacen con radiotelescopios, que básicamente lo que hacen es detectar señales de comportamiento inteligente en el universo. Y esto de comportamiento inteligente, ahora que, cuando estaba haciendo la presentación, no sé si es el parte administrativo, quería enseñarles algo a ver si lo tengo aquí. Con respecto a lo que es la vida inteligente, me llamó mucha la atención. No lo puse porque tal vez lo siga enredar. Bueno, ahorita si lo encuentro se los digo. Pero hay todo un estudio de lo que es la vida inteligente en el espacio y en el universo, ¿verdad? Hay un señor Drake que investigó mucho cómo podemos nosotros desde aquí detectar vida inteligente en otros lugares del universo. Hay una ecuación loquísima, ¿verdad? Son como 5 o 6 variables que dicen de alguna forma optimista y pesimista cuál es la capacidad que tienen seres inteligentes de otro universo, ¿verdad?, de comunicarse con nosotros. O sea, comunicarse, no les estoy hablando de ovnis ni mucho menos, sino son formas de vida que pueden ser vida inteligente, vida diferente a la nuestra, que de alguna manera se podría estudiar y sacar provecho de eso. Ahí más adelante les enseño esa ecuación para que nada más a manera de valor ahí agregado.
Pero básicamente es eso, digamos, lo que es la astrobiología y lo que busca y pues en lo que está fundamentado. Si alguien quiere preguntar algo, ojalá que yo sepa, porque si no les queda mal. Yo, de eso de lo último, de los 3 puntos que tenía, que eso que usted dijo, que estudian el material orgánico de otros, digamos, ¿sí? de estrellas y meteoritos y cosas así. ¿Cómo lo estudian? Digamos, no tienen el material físico de No. otras estrellas. Por ejemplo, meteoritos, no, digamos, si no está el meteorito, ¿verdad? Porque no es así, que caen todos los días, sino se ha estudiado, por ejemplo, mucho los cráteres de la Luna, ¿verdad? Que la Luna fue bombardeada, hay toda una teoría de eso, se llama creo, Lead Heavy Bombardment, algo así, no me acuerdo el nombre. De cómo fue, o sea, porque es que la Luna tiene esos cráteres que se pueden observar incluso con un telescopio normal, ¿verdad? Entonces ellos lo que estudian es esos vestigios de un golpe de meteorito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esos cráteres de la Luna se han estudiado bastante y de esos que van sacando pues diferentes no sé, ideas sobre de qué pudieron haber sido, por qué se dio, qué fue lo que los golpeó, en qué tiempo, en qué época. Hay otro cráter muy característico que ahorita tampoco me acuerdo el nombre, que también es una formación bastante singular, que incluso, ya recuerdo cuál es la que se cree, ¿verdad?, que fue el meteorito que acabó con los dinosaurios, ¿verdad? En aquella época existían los dinosaurios. Hay vestigios de esas formaciones, de esos golpes que se dan, y pues estudios de eso por medio de astrobiología es lo que pudo determinar, por ejemplo, qué fue lo que acabó con la vida de los dinosaurios en ese entonces, por ejemplo. Entonces ese tipo de estudios es de los que habla ahí esa parte. No es tampoco el meteorito, porque tal vez ni se sabe si es que está, pero sí los restos sí están ahí. Ahora que, bueno, haciendo tal vez un pequeño aporte a lo que comentabas, el estudio como este espectro de la luz, ¿verdad? Ajá. Y la relación que tiene al estudiar posibles planetas que contengan vidas. Y si recuerdo, hay un documental por medio de creo que era un científico que dijo que por medio de la interacción de metano, ya que sabemos que la vida produce metano generalmente, entonces podrían como medir como este tipo como de alteración que se da y poder determinar si en un planeta X podría haber la posibilidad de la existencia de vida, y también las posibilidades que hay dependiendo de la zona de habitabilidad y otras variables que se podrían dar.